En la primera oración llamada colecta de esta séptima semana del tiempo ordinario, le pedíamos al Señor luz para conocer su voluntad, para saber qué es en concreto lo que Dios desea de uno, de cada uno de nosotros. En general sí lo sabemos, en general sí lo sabemos. ¿Qué va a querer Dios sino que nos amemos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó? ¿Qué va a querer Dios para nosotros sino que nos dejemos transformar por la fuerza del Espíritu Santo hasta repetir en nosotros la imagen perfecta de Jesucristo? ¿Qué va a querer de nosotros sino esta transformación para hacernos distintos, es decir, santos, irreprochables ante el Padre por el amor? ¿Qué va a querer para nosotros sino que caminemos con paso firme tras las huellas de Jesucristo, que es el camino, es la verdad, es el camino, es la vida, hasta llegar al Padre? ¿Qué va a querer de nosotros sino que vivamos bien, vivamos como Dios manda, y así alcancemos la plenitud del ser, la plenitud de la felicidad, la plenitud del amor aquí en la vida y prolongarlo para siempre en el cielo? Pero cuando bajamos ya los detalles, aquí sí tenemos que pedir la iluminación del Señor, aunque conocemos por dónde tiene que andar la cosa. Y aquí es nuestra oración, profunda toma de conciencia. Aquí es nuestra meditación, el saber leer los signos de los tiempos para dejarse guiar y hacer aquello que el Señor desea. Luz para conocer tu voluntad, dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros y la fortaleza para cumplirla. Con esa idea entramos a esta bellísima lectura que está tomada del libro del eclesiástico El Siráside, capítulo 4, versos del 12 al 22. Y aquí la sabiduría de alguna forma la identifica con el propio Jesucristo, hecho ciertamente como en profecía, por lo tanto no con toda la claridad. Y seguir la sabiduría es seguir a Jesucristo. Y sabiduría, quisiera repetirme de estos últimos días, sabio no es el que sabe muchas cosas. El que sabe muchas cosas es una persona instruida, o si quieren en terminología de otro tiempo, ilustrado. Alguien, como dice en lenguaje sencillo de la calle, alguien que es muy estudiado. Ese es instruido. Incluso puede ser doctor, con doctorado en alguna especialidad, pero sabio es el que sabe vivir. Es el que sabe seguir la senda del amor, es el que ha aprendido por esta comunicación con Dios, o leído directamente en los signos de los tiempos, en las señales que nos da Dios en la creación, o adquirido en la oración y en la meditación, de cómo se puede ir sobreponiendo una serie de situaciones. Y para que nadie se engañe, nos dice, posiblemente porque tiene de fondo el método socrático, lo primero que nos va a hacer la sabiduría conmigo cuando me dejo guiar es el quebrantamiento de espíritu. O si quieren, en el lenguaje de la calle, cuando alguien se siente muy gallito, le cortan la cresta para agachar la cabeza y para que reconozca que no sabe. En el método socrático la primera parte era la ironía, y el maestro ponía, si quieren, en ridículo al que pensaba que sabía, haciéndole ver que no sabe. Pero a partir de ahí comienza la parte, en el método socrático es la mayéutica, la enseñanza. Y me dejo guiar como el niño pequeño y voy adquiriendo
diferentes niveles de conciencia. Conciencia es conocimiento. Conocimiento del que me sirve para poder vivir como Dios manda. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cómo poder organizar toda mi vida poniendo a Jesucristo como cabeza de todo? Porque en Él, va a decir aquel himno de la primitiva iglesia que recoge San Pablo, porque en Él quiso Dios recapitular, volver a crear todas las cosas, del cielo, de la tierra, del abismo, para que toda realidad tenga a Jesucristo como cabeza. Y recuerdan que está de fondo este símil bellísimo del cuerpo humano, y es nuestra cabeza la que dispone nuestros movimientos y mantiene en unidad todo nuestro organismo. Y cómo, algunas veces incluso por soberbia intelectual, por pensar que ya lo sé, no reconozco el nivel incluso de conocimiento humano que puedo tener, siempre perfectible. O peor aún, cuando me he contaminado por haber bebido de fuentes no puras, o cuando me engatusaron y me contaron un cuento y me tienen sometido, perdida mi libertad, porque mi conciencia está prisionera. Y el que no sabe cómo puede ser libre, si el elemento básico para actuar la libertad es el conocimiento de la verdad. Padre, pero entonces significa que nuestro cristianismo tiene una misión muchísimo más profunda que a lo mejor que la habíamos que sospechado, y con unas repercusiones que siempre van a molestar a quienes se creen los sabios, entendidos, y los que piensen que son los que tienen que gobernar al mundo, cuando uno tendrá que reafirmar que suyo, de Dios, es el poder, el honor y la gloria. Y todo lo que hay será participación, por lo tanto parte, y además dependencia, subordinado, para que sea no solo legítimo, sino para que se ejerza como Dios mande. Todo poder tiene que ser en beneficio de los demás, o como decimos algunas veces, del bien común. Cuando no se hace así, por lo menos semi-inconscientemente, estamos condenados a equivocarnos. Peor aún cuando nos endiosamos, y volveríamos a recordar la escena y la enseñanza de Babel, capítulo 10, 11 del libro del Génesis, y que esa escena de la humanidad se cierra precisamente en la contraparte que es Pentecostés. Por lo tanto, es nuestro llamado a evitar incluso la soberbia, reitero, intelectual, a estar abiertos siempre al conocimiento, a este diálogo con personas que, aunque no tengan mi instrucción, y aquí lo recalco, es posible que en su sencillez me haga ver un aspecto que con todos los estudios o con la experiencia que tengo no he llegado o no tenía claridad sobre ese punto. Por lo tanto, esto posibilita un diálogo real con las demás personas, quitando la tentación de oprimir, incluso en base a conocimiento, al que pienso que es más sencillo que yo. Padre, ¿qué hace el nivel y qué es lo que posibilita que incluso una persona analfabeta, estoy pensando en este momento en San Isidro, 15 de este mes, patrono de Madrid, analfabeto, campesino, pues el que hace balance es el Dios que vive en él, el Dios que vive en él, y le puede dar un sentido experiencial, ciertamente, experiencial, empírico. A algunos no les gusta el término empírico, pero es la base de toda la ciencia, es la experimentación. Padre, y entonces la humildad de reconocer quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, dónde voy, qué sentido tiene mi existencia, e incluso, cómo no,
si puedo llegar a conocer la direccionalidad de la historia. Ya no tenemos el Sirio Pascual, pero sabemos que la historia ineludible, irreversiblemente, camina hacia el punto omega, y el punto omega es el propio Jesucristo resucitado, que ya ha sido levantado sobre la tierra y desde más allá de la historia está atrayendo a toda la realidad hacia él. ¿Cuántos problemas nos quitaríamos prácticos? ¿Con qué facilidad superaríamos la tentación a la envidia si tuviéramos presente esta enseñanza de este libro de sabiduría y lo pusiéramos en práctica y lo tuviéramos en práctica? Primera lectura. En el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, capítulo 9, versos del 38 al 40, hay una actitud que es reiterativa como tentación a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es la tentación, en esta ocasión, al argollismo, al capillismo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa es Juan, uno de los apóstoles, que le dice a Jesús que han visto que hay unas personas que andan haciendo milagros en nombre de Jesús y se lo han prohibido porque no están en el grupo. La tentación de siempre. No está en el grupo, no se ha inscrito, se lo prohibimos. Y habría que recordar que los milagros es una acción de Dios, del Espíritu Santo, a través de una persona. Y todo el sentido del milagro es llamar la atención sobre quién provoca el hecho, provocar la admiración de las personas. Y en esta admiración, en este detenerse a ver algo que es extraordinario, humanamente inexplicable, que reta las leyes de la física, este es el milagro. Yo puedo, básicamente, o aceptar que viene de Dios, hacerme el disimulado para no comprometerme, o pensar que es un hecho demoníaco. Padre, ¿qué está diciendo? Es lo que sufre Jesús durante su vida pública. Los milagros no es un quitar la voluntad de una persona, ni es atentar contra la noble profesión de la medicina, ni es quebrantar constantemente las leyes de la naturaleza impresas precisamente por Dios en la creación. Son una ayuda especial para nosotros, seres humanos, que somos débiles y algunas veces necesitamos que nos angoloteen un poquito, incluso para quitarnos la soberbia intelectual, llamar la atención. Y nadie puede hacer un milagro en nombre del Señor. Y la expresión nombre del Señor no es una fórmula mágica que yo tengo que repetir para que inexorablemente tenga un dominio sobre Dios y Dios se vea obligado a actuar. En el nombre del Señor es teniendo los mismos sentimientos, el mismo pensamiento de Jesucristo, dejando libertad para que actúe a través mía el Espíritu Santo. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. Y son los dos elementos del discernimiento. Si alguien habla mal de Jesucristo, y recuerden que en el Nuevo Testamento hay una identidad entre Jesucristo y su iglesia.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Jesús, perseguía a los seguidores de Jesús. ¿Por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Quién habla mal de la iglesia? A no ser que sea por error, por falta de conciencia, de conocimiento. Quien se obstina no puede hacer un milagro en nombre del Señor. Más, y se ha operado a través de él un acto que es extraordinario, la fuente no sería el Señor, sino podría ser el demonio, que hace imitación, pero la imitación siempre falla en algo. Lo repito con todas las palabras. Quien es el medio, quien presta su corporalidad para que Dios actúe a través de él para hacer un milagro, no puede hablar mal en contra de la iglesia, no puede hablar mal en contra de Jesús. Quien ha experimentado el amor de Dios no puede menos que sentirse atraído, aunque su conciencia, y en este momento no voy a hablar la conciencia práctica, experiencial, sino su conciencia intelectual, su capacidad de conceptualización, diga algo diferente. Padre, y entonces aquellas personas que quieren tener, recordemos que la iglesia doméstica es la familia, que quieren tener a sus hijos más que controladitos y que no hablen sin permiso y que tengan los mismos gustos que el Papa, que la mamá y se vistan igual, eso no han entendido lo que es el amor. Y por lo tanto, ni idea de quién es Dios y quién es Jesucristo y quién es la iglesia. Padre, y entonces el mandar ante todo es hacer el servicio de mantener en la unidad con la fuerza del amor a las personas que somos diversas, comenzando por la familia. Hay padres que el mayor me salió pero este es totalmente distinto. Gracias a Dios en la diversidad está el gusto. No nos hacen en fábrica para salir todos exactamente igual. Cada uno de nosotros es único e irrepetible. La habilidad del que manda, comenzando por los papás de la familia, es mantener en el amor. En la segunda homilía del Papa, nunca jamás pronunciado en Nicaragua, su segunda visita pastoral, toca precisamente el aspecto de la familia. Y recuerda, padres, no exasperen a sus hijos. No los exasperen. Y dicho en lenguaje de la calle, ni tan sueltos que se desboquen, ni tan justo que se ahogue. Hay que darles espacio, el mismo espacio y la misma libertad que nos da Dios, aunque estemos vigilantes para corregir, para ayudarles a enmendar si resbalan, para ayudarles a levantarse si caen. Pero no podemos vivir la vida del hijo, de la hija. Padre, pero es que ella está grande, ya terminó mi responsabilidad. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y cuándo dejas de ser papá y cuándo dejas de ser mamá? Si es como dicen algunos padres, qué alegre, ya terminó mi responsabilidad y el chaval o la chavala hizo la primera comunión, ya estoy libre. No le vuelvas a pedir nada a la Virgen y nunca le vuelvas a decir mamá a la Virgen. Estamos celebrando la novena de María Auxiliadora, los cristianos. Se comienza a ser papá y se comienza a ser mamá 9 meses antes del nacimiento del hijo o de la hija.
y se prolonga la paternidad y la maternidad más allá de la muerte. Jamás dejas de ser papá y jamás vas a dejar de ser mamá. Por lo tanto, vas a tener una obligación. Es cierto que va a variar en la expresión de ella, de proteger, de enderezar, de ayudar precisamente a aquella vida que, cooperando con Dios, ayudaste a traer al mundo. Padre, ¿qué dice? Si somos corresponsables de la salvación de los demás, ¿cómo evitar la responsabilidad de los que están más cerca de nosotros, que es la propia familia, comenzando precisamente con el hijo o con la hija? Padre, es que ella no quiere pedirme permiso. Ojo, espérate, no te pases. Si está chiquito, está bien que te pida permiso. Pero cuando ya creció, el cuarto mandamiento del decálogo, honrar a padre y madre, supone que comienza a ayudarte incluso económicamente, no porque lo necesité, sino como expresión de amor y de cariño. Padre, pero eso es puro dinero y eso no sirve para nada. En lo más profundo de nuestra idiosincrasia nicaragüense, le llamamos a los regalos un cariñito, una expresión de amor, una expresión de afecto, una expresión de que me importás, que te quiero. Aquí le traje este cariñito. Padre, ¿y entonces qué hacer? En este año de la fe, ¿cómo no? Recordar que tenemos como tarea el estudio del catecismo. Por lo menos para que tengamos el andamiaje intelectual, para saber dónde anda la iglesia, de dónde venimos, dónde vamos, qué sentido tiene nuestra existencia, cuál es la misión que tenemos que hacer, por lo menos intelectualmente. El repaso, el estudio de los documentos del Concilio Vaticano II, nos los mandó el Papa. Por lo menos para conocer intelectualmente. Los que vivimos en Nicaragua sabemos que está vigente el segundo concilio provincial, el que celebramos en el año 1990-1993. Está vigente en toda Nicaragua. Y cuando hablamos de reforma, de cambio de la iglesia, por amor de Dios, tengamos presente lo que reflexionamos, lo que nos dijo el Espíritu Santo en esos documentos. No sea que alguno ni siquiera se haya enterado de que la reforma de la iglesia en Nicaragua ha sido prácticamente permanente. No nos va tocando la historia de los obispos y viene el obispo tal y se propuso la santificación del clero, el ordenar los no sé cuántos. Lo tenemos desde hace rato. Y si vivimos en la diócesis de León, sigue pendiente el estudio, por lo menos intelectual, de los mandatos del segundo sínodo diocesano, que se celebró en obediencia a uno de los puntos del segundo concilio provincial de Nicaragua. No podemos olvidarnos, como el respirar, de la oración. No podemos olvidarnos, están comenzando ya a llover, parece que está comenzando el invierno, y si en las casas vemos los canales, vemos cómo está el albañal, no sea que se nos inunde el patio, limpiar con frecuencia nuestra persona con el sacramento de la misericordia, con el sacramento de la reconciliación, con la confesión, y alimentarnos asiduamente con el pan bajado del cielo, con la comunión. Con la comunión. Déjenme hacer una mala broma. Y si periódicamente nos quejamos de la carestía de la vida, sepan que el Señor se da gratuitamente. Ay, si en los templos comenzáramos a decir tanto por el deslizamiento, tanto porque subió la energía, tanto por... y entonces por comulgar te cobramos, o por confesarte te cobramos, y vamos cambiando el... Déjenme decirlo, digo una mala broma, pero
y lo tenemos, y es el Señor de los señores, Rey de reyes, que se nos ofrece, pero tenemos que poner las condiciones para recibirlo con dignidad y, claro, dejarlo actuar. La oración, profunda toma de conciencia, y, cómo no, ofrecer buenas obras. Y de las buenas obras, quien se aprovecha directamente es la persona que lo necesita. Entre las buenas obras está la limosna, como no, a los pobres. Pero por favor, no esperemos dar limosna a los pobres si con nuestra vida los estamos explotando, deprimiendo y les estamos quitando lo que es suyo. Que no sea un calmante de conciencia. Y obra, ¿cómo no? Obra de mortificación. No porque seamos masoquistas, ni mucho menos. A algunos para darnos cuenta, por experiencia, de cómo lo pasan hermanos nuestros, creados por Dios como nosotros, con derecho a todos los bienes de la tierra, como todos los demás. Y sobre todo, que no nos falte el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.